Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy estamos en la 15ª semana del tiempo de Pentecostés. Estamos invitados por la palabra de Dios a reconocer la invitación de confiar en su palabra por sobre todas las naciones, pueblos, etnias y también, por supuesto, nuestras diferencias personales. Porque a veces, desde la fe incluso, nos cuesta compartir la palabra, nos cuesta compartir la fe con aquellos que son distintos. Y ahora Jesús nos va a recordar la importancia que es el estar abiertos, tener una apertura constante para que así la palabra llegue a todos y a todas. Y esa es también nuestra misión hoy, como ha sido la misión de la Iglesia durante toda su historia. Pues para que esto se haga realidad debemos confiar primero en Dios. Y por eso lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que si estamos aquí es porque creemos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Vamos ahora a entonar la primera estrofa del himno 115. Tu palabra, oh Santo Dios, es del cielo el magno don. Primera estrofa del himno 115. Tu palabra, oh Santo Dios, es del cielo el magno don, que me enseña con verdad tu divina voluntad y me dice lo que soy, de quien vine y a quien voy. Preparemos ahora nuestros corazones para la palabra de Dios, para el sacramento restaurador de Dios, confesando aquellas situaciones, pensamientos, palabras y acciones que nos alejan de Dios, que nos alejan de sus mandamientos, que nos alejan de la misión de amar a nuestros prójimos. Por eso ahora abrimos un espacio de intimidad con Dios para confesar en silencio nuestras faltas y egoísmos a Él, esperando perdón y la restauración de nuestras vidas. Confesemos. Oh Dios de amor y bondad, con un corazón humilde y arrepentido, te pedimos, perdona nuestros pecados, aquellos que conocemos y aquellos que no logramos ver. Enséñanos a mirar en lo profundo de nuestra mente y de nuestros corazones, para que así no nos engañemos a nosotros mismos, ni caigamos en la autojustificación. Porque sabemos que tu Hijo Jesucristo ha llamado a los pecadores para que se conviertan. Y así nosotros queremos, como pecadores, vivir esa conversión cada día. Ayúdanos ahora a recibir tu perdón y sosténnos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir y servirte en una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por todo esto y llenos de confianza en tu perdón restaurador, te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros.
Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu amor. Oh, ven Señor de mí, ten piedad, dame tu gracia. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu pasión. Oh, ven Señor de mí, ten piedad, dame tu gracia. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu perdón. Oh, ven Señor de mí, ten piedad, dame tu gracia. Es muy cierto y todos lo podemos creer, y es que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos a nosotros, pecadores y pecadoras, necesitados de Dios. Y es por la obra de Cristo en la cruz y por nuestro arrepentimiento y confesión que el Señor nos concede el perdón de todas nuestras faltas y egoísmos que ahora confesamos, y así nos conduce hacia la vida eterna. Amén. Vivamos la alegría del perdón y la salvación en Dios y unámonos al coro de los ángeles en la Navidad diciendo: Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y amados por el Señor del cielo. Gloria en las alturas. Unámonos en la oración a Dios, de modo que podamos enfocarnos en su palabra. Oremos. Oh Dios de todo amor y de toda gloria, te damos gracias por tu Hijo que escogió la senda del servicio y del amor a este mundo y a toda tu creación. Haznos humildes con su ejemplo, muévenos por su fe, indícanos la senda de la obediencia a ti, que nos conduce a la salvación. Danos fortaleza en el camino y aléjanos de todo juicio, de toda clausura, de toda separación. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Aquellos que puedan hacerlo, nos ponemos de pie y así nos preparamos para la lectura del Santo Evangelio cantando: ¡Aleluya! Alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya. Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7.
versículos 24 al 37, y dice así. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Y Jesús respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús, sorprendido, le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada de su mal. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús va desde su zona natal, Galilea, hacia las regiones aledañas, en donde ya no hay tantos judíos, sino que más personas de otras tradiciones religiosas, griegos, grecorromanos, sirofenicios como esta mujer, ¿no? Ciertamente, todo esto hacía que la predicación fuese más complicada. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia. Si yo tengo que predicarle el Evangelio a alguien de Noruega, seguramente va a ser mucho más sencillo porque esta persona ya va a haber escuchado del cristianismo, ya conoce las iglesias, podrá creer o no, podrá haber tenido problemas o no, sus historias, etc. Pero sabe lo que estamos hablando. Si yo predico esto mismo en un pueblito del campo de China, hay una posibilidad de que esa persona jamás haya escuchado de Cristo. Y que todo lo que uno le diga sea chino mandarín, diríamos acá, pero no, todo lo contrario, se lea como chileno para un chino. Entonces, no se entiende el mismo lenguaje. Por eso, cuando una persona de otra tradición religiosa reconoce a Jesús en primer lugar y en segundo lugar cree en Él, cree en su palabra, produce sorpresa, y no solo sorpresa, sino también un poquito de resquemor. Es como si tú y yo no tenemos nada que ver. ¿Cómo es que llegas a preguntarme
algo sobre fe o llegas a creer en mí o en mi palabra. Recordemos que en este entonces no se podía mantener relaciones con personas de otras religiones. No se hacía. ¿Por qué? Porque era peligroso. Es tan peligroso como es hoy. ¿Por qué? Porque uno puede, no sé, pues si es que la pareja es de una religión distinta, lo más probable es que los hijos puedan ser de esa religión, ¿no? Y así uno va perdiendo la tradición religiosa, la creencia. Entonces, siempre se estila, ojalá que se casen los mismos con los mismos, pues, para que no haya problema. Claro, cuando uno es minoría es más difícil, pero ya sabemos acá, por ejemplo, con la confesión cristiana reinante en Chile, que siempre han puesto problemas, ¿no es cierto?, para que se case, por ejemplo, un católico con un protestante, e incluso cosas bastante vergonzosas a lo largo de la historia. Pero es por la misma razón. Imagínense con algo que son distintas religiones, ¿no? ¿No se pondrían nerviosos ustedes si uno de sus hijos se casa con alguien hindú? Realmente hindú, así que crea en 80.000 dioses, con tradiciones extrañas, y que para nosotros son literalmente algo realmente incomprensible, que todavía crea en la línea de castas, por ejemplo, para dividir la sociedad. Es una cosa que ni siquiera nos entra en la cabeza. Pues así Jesús tiene este encuentro con esta mujer sirofenicia, que ciertamente no es judía ni cercana. De hecho, nos dice que es pagana el texto, lo cual debemos entenderlo como que es una persona de origen griego o de religión griega. Pide una sanación, como una mujer, como una madre cualquiera, hace lo que sea por su hija que está enferma. Y la respuesta de Jesús, que ha dado para libros enteros porque es un poco violenta, porque le dice que no. Y no solamente le dice que no, sino que le dice que tiene que esperar. Porque primero van los judíos, después el resto del mundo. Entonces, con esto de que primero se sacien los hijos, lo que está diciendo Jesús es, primero tenemos que predicarle a todos los judíos que haya en el universo y luego, si es que nos queda tiempo, los vengo a buscar a ustedes. Y los trata de que no hay que tirarle el pan a los cachorros, no a los animales. Ellos son los animales. Dice perritos, está bien, es medianamente cariñoso, pero no podemos olvidar que los perros en la época de Israel era como para nosotros un guarén. No era el animal doméstico que significa hoy el mejor amigo del hombre, no, el perro era una peste. Entonces, no es como que la gente tenía su perrito en la casa como nosotros. No, el perro era como un ratón, un animal sucio que se reproducía en cualquier parte, que comía basura. Entonces la respuesta de Jesús no es para nada cariñosa. Pero ¿qué hace esta mujer inteligente, no? Ella está pensando en su hija, está también creyendo en que Jesús sí puede hacerlo. Y por eso le dice, bueno, di lo que quieras, me da lo mismo. Pero nosotros, los que no nacimos como hijos de Abraham y del pueblo de Israel, comemos de lo que cae al suelo. Y si tengo que tirarme al suelo a recoger la salvación, entonces me tiro al suelo y la chupo con la lengua. No me es problema. Claro, algunos podrán recibirla en el templo, ¿no es cierto? Yo no necesito ir al templo, yo tengo fe, y si tú me tiras la fe al suelo, yo la recojo en el suelo. No tengo miedo ni tengo orgullo. Y eso, para Jesús, fue una apertura. ¿Por qué? Porque hay un cambio ahora en cuanto a la estrategia de misión. Y Jesús entiende que esto ya no es solo para los elegidos ni nada por el estilo, sino que es para todos por igual. ¿Por qué? Porque da lo mismo si eres hijo de alguien, si eres judío, si eres alemán, si eres chileno, no importa. Lo importante es que creas en la palabra y que todos pueden creer. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que solo los que eran hijos de Abraham, solo los judíos podían creer, el resto no podía creer, ya estaba perdido.
Así es como el Evangelio se esparce hacia el mundo. Y, por sobre todo, sucede este milagro de que ya no es algo segregador. Ya no hay discriminación entre a quién le predico y a quién no, sino a todos. Porque todos pueden creer y a todos les hace bien. Eso es lo importante. A causa de lo que has dicho, puede decirte, a causa de lo que has predicado, le dice Jesús, ¿no? De lo que salió de tus labios, de tu confesión de fe. Claro, ella no hace una confesión como la de Pedro, en donde le dice, claro, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo. No, no es una cosa tan teológica, sino que es una fe de la profundidad del corazón, en donde la mujer puede humillarse y no necesita demostrar nada, porque cree que Jesús es el único que puede no solamente salvar a su hija, sino también a ella. Así, su hija se sana de su enfermedad. Es por eso que luego automáticamente Jesús aparece en la Decápolis, otro espacio de personas, habitantes griegos. Decápolis, ¿no? Es una palabra griega. Y le presentan a un sordomudo, que no es casual. Claro, habían sordomudos y hay a lo largo de toda la historia, pero justo estamos hablando de las dificultades que tenemos para predicar la palabra a los que son distintos, a los que no venían de antes, a los que quizás no confiamos tanto. ¿O acaso no nos pasa que a veces cuando viene alguien nuevo a la iglesia y no ha tenido los 80 años que tiene uno, nos ponemos medio nerviosos? Porque no vaya a tener muchas ideas, no vaya a cambiar muchas cosas, ¿no? No nos vaya a cambiar las tradiciones. O cuando vienen con algunas tradiciones más carismáticas, por ejemplo, ahí empezamos a tiritar, po. Claro, porque es tan distinto a nuestra tradición que incluso hasta nos da miedo. O cuando vienen con mucho juicio, ¿no? Es que la palabra dice, con las citas de memoria y todo eso, ahí automáticamente empezamos a sentir unos tiritones. Claro, ¿por qué? Porque nos da miedo. Porque sabemos también desde la historia de la iglesia lo que producen los radicalismos religiosos. Es por eso. Entonces, es lógico que haya entre todos los cristianos del mundo ciertos resquemores con respecto a la fe del otro. Porque ya está más que comprobado que existen problemas, hay guerras por estas cosas, ¿no? Ya vimos y ya sabemos cómo terminó el proceso de la Reforma. Con Lutero, claro, uno estudia la Reforma hasta que Lutero puso las 95 tesis y es todo maravilloso y todo el mundo se hizo luterano, sí, súper bueno. Y después de la guerra de los 30 años no habla nadie. Guerra en donde muere el 60% de la población de Europa. Un asesinato en masa desde los católicos que suben a Alemania a matar a los luteranos. De eso no habla nadie. No hay película, no hay nada. 30 años de asesinato en masa, de traiciones. Nadie sabe. Sabemos lo lindo nomás de la Reforma, ¿no? Entonces tenemos estas cosas dentro de la iglesia, dentro de la historia del cristianismo, en donde hemos cometido errores radicales, ¿no? Y solo por pensar distinto, por hablar distinto, por creer distinto, se ha quemado a personas por eso. Es por eso que esta sanación del sordomudo específicamente tiene que hablarnos mucho más allá de lo que realmente podemos creer como un simple milagro. ¿Por qué? Porque somos ese sordomudo. Porque somos sordos para escuchar la palabra y que pase primero por el sedazo de nuestra tradición, de nuestro aprendizaje, de lo que nos ha sido enseñado. Y también somos mudos muchas veces para predicarla en todos los lugares y a todas las personas. ¿Por qué? Porque discriminamos. En el sentido exacto de la palabra, discriminar significa elegir. La palabra, etimológicamente hablando, es simplemente una palabra del lenguaje español que significa elegir. Uno discrimina entre una silla y otra. No siempre es segregación, que eso es cuando uno separa a alguien por lo que es. Discriminamos. ¿De qué escuchamos? De a quién le predicamos.
¿No les ha pasado que a veces queremos hablar de Dios a alguien y nuestra mente nos dice, ¿para qué si igual no va a entender? ¿O para qué si igual no va a creer? ¿O para qué si ya se lo he dicho y no pasa nada? ¿No? Tenemos como esta autojustificación constante. ¿Por qué? Porque nos da miedo el rechazo, nos da miedo la vergüenza, nos da miedo que la persona no crea. Y claro, algunos de nosotros somos sordos, otros somos mudos. Y Jesús viene a sanar eso. ¿Y cómo lo hace? De una forma hasta incluso chistosa, ¿no? Le mete los dedos en la oreja, ¿no? Claro, un gesto que ciertamente podríamos pensar que es para destapar la oreja, ¿no? Le saca el tapón. Ya sabemos por los otorrinos laringólogos que eso es lo peor que uno puede hacer para destapar una oreja porque se tapa más, pero supongamos que en esa época no lo sabían. Pero como gesto, tenemos que imaginarnos que Jesús como que le cruza las orejas, ¿eh? Como si fuera un dibujo animado, que lo mete por acá y le sale el dedo por aquí, ¿no? Así le limpia el espacio. Y después viene algo que si Jesús lo hiciera hoy en día estaría preso. Se moja la mano con su propia lengua y con su saliva hidrata la lengua del sordomudo. Ni a la pareja le hacemos eso. Imagínense en esa época en donde la gente en general no se tocaba. Debe haber sido algo realmente chocante. Es como una locura. Casi como si le hubiera tocado el poto, a ese nivel. Disculpen que lo diga así, pero tenemos que imaginarnos como algo que produce un shock. O sea, está compartiendo su saliva. Y así sucede el milagro, ¿no? Una vez que Jesús hace la transformación de aquello que no funcionaba hacia la utilidad. Es decir, la sordera ya no va más porque ahora podemos escuchar, pero no podemos escuchar cualquier cosa, no, es para escuchar la palabra de Dios. Las migajas que caen sobre la mesa son la palabra de Dios, no se refiere a pan, se refiere a cuando uno puede escuchar la palabra de Dios y recoger la palabra de Dios de cualquier parte. Por eso uno tiene que hablar siempre de Dios, porque siempre hay alguien que escucha. Aunque sea quizás no el que le estamos hablando, pero el de al lado sí puede escuchar. Y a la larga así vamos compartiendo nuestra fe y lo que somos desde la fe. Por eso Jesús le dice, ábrete, ábrete, ábrete a la persona. No le dice, ábrete al oído, no le dice, ábrete a la lengua. No, ábrete tú ábrete, ábrete como persona, ábrete a la fe. Ábrete a la palabra, ábrete a transformar tu vida, ábrete a hacer lo que hay que hacer, ábrete para que así quites el miedo que hay en ti, ábrete con valentía, ábrete, no te cierres porque si te cierras, dejas de ver, dejas de escuchar, dejas de entender y pierdes la oportunidad de hacer misión. Y claro, puede que a veces no funcione, pero eso ya es tarea de Dios, el poner la fe en los corazones. Nosotros tenemos que predicar. Por eso la apertura, el ábrete, va directamente hacia nosotros, para que no nos cerremos, no nos pongamos el chaleco antibalas de que no nos puede pasar nada o que no nos vayan a discriminar o decir algo malo, sino todo lo contrario. Si predicamos la palabra con amor, entonces podemos abrirnos. El problema es cuando la predicamos con juicio, cuando vamos hacia el otro a decirle cómo tiene que vivir. La palabra no está para eso. Tenemos que invitarlo a creer. La persona sabrá cómo vivir después. No podemos aquí controlar las vidas y tradiciones de las personas. El problema es cuando usamos la Biblia, cuando usamos la palabra de Dios para controlar la vida del otro, la sexualidad del otro, lo que come el otro, con quién se junta el otro, cómo se viste. Y no está para eso, pues. Si hablamos de Dios, es para buscar salvación. Y nadie se salva por tener más o menos tatuajes, por vestirse de una forma o por casarse 3 veces. Aunque en la historia de la iglesia nos han dicho que sí.
Y siempre le buscamos la vuelta, siempre le buscamos alguna razón para que la gente sienta miedo de su salvación por algo que hace, dice o cómo se viste. Y no, pues, si esto es una invitación a apertura, a abrirse, ábrete a que Dios haga la obra, que no depende de ti, no depende de Dios. Tú tienes que hacerla para que así Dios también la haga a través tuyo. Pero si no perdemos el miedo, si no nos abrimos, entonces no vamos a hacer la diferencia y vamos a ser sordomudos, porque no estamos escuchando la palabra y no la estamos predicando. Y ese es el milagro. Claro, Jesús pide que se queden callados, que no le cuenten a nadie. Quiere pasar desapercibido, tampoco le funciona, porque cuando la palabra está presente, entonces siempre pasa algo. Cada vez que Jesús quiere estar oculto, lo encuentran, porque se refiere a la palabra. Cada vez que quiere estar solo, lo encuentran. ¿Por qué? Porque la palabra nunca está sola. Cada vez que quiere que no se diga nada, se dice todo. Porque la palabra no puede estar contenida. Porque por la palabra es la salvación. Y es así como en el colmo de la admiración nosotros también podemos decir, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, nos hace oír a nosotros y nos hace hablar a nosotros. Y sabemos que así es. Por eso, queridos míos, no tenemos que tirarle migajas de palabra a nadie en el suelo. Pero sí debemos tener muy en cuenta de que hay personas que el único lugar donde van a encontrar la palabra de Dios es ahí en el suelo. Y debemos estar ahí nosotros para levantarlos, para dar dignidad y enseñar la palabra de Dios desde el amor. La palabra de Dios desde la apertura. La palabra de Dios desde la inclusión. La palabra de Dios que no segrega, sino que es una invitación hacia la apertura total de todos nosotros, hacia la transformación en Dios y sobre todo hacia una acción continua de escuchar, de hablar y también de sentir a Dios en nuestras vidas. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que sea Dios quien ilumine nuestros caminos, nuestros labios y lo que podamos escuchar de Él. Amén. Me reprende mi dudar y me exhorta sin cesar. Es el faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador. Los invito a ponerse de pie, aquellos que puedan hacerlo, y así
vamos a unirnos en la confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Entreguémonos en la oración a Dios. Abramos este camino, esta conexión íntima con Dios, para que así podamos sentirlo cerca, podamos escuchar realmente, escuchar con el corazón y no solamente con los oídos, para que estemos siempre atentos a la palabra, a cómo escucharla y cómo predicarla. Tomémonos unos instantes de oración personal en silencio. Oremos. A ti, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y en tu amor. Queremos pedirte, buen Dios, que con tu palabra estés constantemente restaurando nuestras vidas. Sí, restaurando, reconstruyendo, resignificando, porque nos perdemos, Señor. Nos perdemos en el mundo, nos perdemos con las tentaciones cotidianas, nos perdemos sobre todo con nuestros juicios hacia los demás, nuestro orgullo, creyéndonos superiores en las formas más increíbles. Por eso, buen Dios, acércate a nosotros y danos el pan de tu palabra para alimentar nuestra fe y no nuestro orgullo, para alimentar nuestra humildad y servicio en ti. Permítenos vivir como cristianos y cristianas, amantes de tu palabra, y que no sea a través de nosotros que se cierren puertas, oídos o lenguas para predicarla ni para escucharla. Te pedimos por todos aquellos que hoy necesitan esa palabra para que así nos conduzcas hacia ellos y nos permitas anunciar tu amor, tu misericordia, tu consuelo, tu esperanza eterna. Capacítanos y haznos valientes para esta tarea, de modo que no claudiquemos, sino que vayamos aprendiendo cada día a hacerlo mejor. Te pedimos también por aquellos que sufren, para que seas tú la fuerza en sus vidas. Por eso recordamos a Fabiola,
a Adolfo y toda la familia Kenny, a Mario, a Javiera, a Héctor y Pancho, a Hani, para que tú, Señor, seas la fuerza en sus vidas, para que tú, Señor, los levantes de cada dolor y les des consuelo, una visión hacia la otra orilla, para que juntos rememos y nos encontremos contigo. Dirige tú, Señor, a toda tu iglesia en el mundo que busca predicar tu palabra. Y aunque a veces lo hacemos mal, corrígenos, exhórtanos, guíanos, para que tu palabra realmente libere a las personas y no las oprima más de lo que ya están. Y aléjanos de usar tu palabra para segregar o castigar a otros. Porque tu Hijo nunca lo hizo y nosotros tampoco somos llamados a hacerlo. Quédate ahora con nosotros, abrázanos y danos siempre de tus bendiciones. Todo esto te lo pedimos llenos de confianza en ti, en nombre de tu Hijo Jesús, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito: Cristo vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que están cerca. No importa dónde estés ni quién seas, nosotros compartimos paz. Y esa paz es la que ahora, con nuestros coditos y saludos, vamos a compartir con nuestros hermanos y hermanas. Que la paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes. La paz. La paz, querido. Mucha paz para ti. La paz del Señor. La paz. La paz. La paz, querido. Paz. Mucha paz. La paz sea contigo. Paz contigo. La paz sea en ti. Mucha paz en tu vida. Ahora que la paz está con nosotros, procedemos a preparar nuestros corazones para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Santo eres tú, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos ahora que santifiques estos dones de pan y vino con tu Espíritu Santo, de modo que sean para nosotros verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo que es dado por ustedes. Hagan esto todas las veces que coman en memoria de mí.
Después de haber cenado, Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciéndoles: tomen todos de ella. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva en gloria. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Pues así, con esa esperanza es que nos acercamos al altar de Dios para recibir a este Cristo vivo, presente, ahora en nuestras vidas. Vengan que ya está todo preparado y nos acercamos reconociendo que Cristo es el Cordero que quita el pecado de este mundo. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Así está escrito: muéstrame, Señor, el camino de tus mandamientos y yo los cumpliré. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Condúceme por tus sendas de amor, porque en ella tengo puesta toda mi alegría. Pues que este caminar con Dios en el cumplimiento de sus mandamientos hacia el amor y el servicio a los demás sea también tu propia experiencia de fe. Amén. Toma y come el verdadero cuerpo de Cristo, fuerza de Dios dada para ti. Amén. Recibe el cuerpo de Cristo, don de vida dado por ti. Este es el cuerpo de Cristo, fuerza de Dios en tu vida. Toma y come el cuerpo de Cristo, don de vida dado por ti. Recibe el verdadero cuerpo de Cristo, fuerza de Dios para ti. Toma y come el cuerpo de Cristo, alimento de vida eterna. Ponemos nuestra mano derecha sobre el hombro de nuestro hermano y la mano izquierda. Con una recibimos de Dios y con la otra entregamos hacia nuestro compañero. Pues que el buen Dios en Cristo Jesús, a través de su cuerpo y su maravillosa sangre, fortalezcan nuestras vidas, nuestras experiencias de fe y nos conduzcan
hacia el compartir esa fe hasta la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que el Todopoderoso Señor los bendiga y los guarde. Que el buen Dios les muestre el camino a seguir con su bondad y con su amor. Que el Todopoderoso los recoja de cada caída y los devuelva al sendero de la justicia. Que el Señor les dé siempre su palabra para que puedan escucharla y predicarla hasta el último respiro. Y así Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve a todos en su fe, ahora y siempre. Amén. 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 Vayan en la paz de Dios sirviendo al Señor. Pueden volver a sus asientos. Antes de finalizar nuestra celebración, compartimos algunas informaciones. Bueno, por ahora nuestras reuniones siguen online, el estudio bíblico, los grupos. Aún no estamos todavía listos para las reuniones presenciales, pero estamos cada vez más cerca. Sí, tenemos asamblea de la iglesia, asamblea general extraordinaria, ¿ya? Tenemos que autorizar como iglesia la venta de una casa que se hizo una donación a distintas instituciones, ¿ya? Y por estatutos eso tiene que ser autorizado por la asamblea, no por el directorio. Así que tenemos que reunirnos para decir que sí se tiene que vender esa propiedad. Y la iglesia va a recibir un 10% de eso, si no me equivoco. Ahora entonces podemos entonar la tercera estrofa del himno 115. Por esta infalible voz de tu Espíritu, Señor, das a mi alma fe y vigor, cuando me hallo en aflicción, y me enseñas a triunfar de la muerte